nosotros hayamos sido buenos, no porque haya alguna piedad o algo bueno en nosotros, Dios. Realmente nosotros, Señor del cielo, fuera de Cristo, nada podemos hacer, Dios. No somos nada, Señor, somos polvo, Dios. Padre, somos polvo y ceniza, Dios. Padre, cada vez que nos humillas, Dios, cada vez que nos pones en el suelo, Dios, la intención tuya, Dios, es glorificar tu nombre, Señor. Que todo corazón altivo, que todo pensamiento altivo, Señor, es abatido, Dios, y es puesto al lugar donde corresponde, a los pies de Jesucristo, Señor. Padre, por favor, Dios, aún en esta mañana, Señor, te queremos pedir, Dios, en esta mañana queremos rogarte, Señor, aún más de tu misericordia, Señor. Hoy, Dios de los cielos, queremos glorificar tu nombre, Señor. Hoy queremos, Dios, glorificar a tu Santo Hijo Jesucristo entre medio de esta congregación, Señor. Por favor, Padre, bendice todo lo que hagamos, Dios. Quita, por favor, las distracciones, Señor. Guárdanos, protégenos en esta hora, Señor. Quita las maquinaciones de Satanás, Dios, que pueden perturbar la mente, aún el ambiente, Señor. Por favor, que sea la gracia tuya y el Espíritu Santo que gobiernen en este momento, Señor, en nuestras mentes, Dios, en nuestros corazones, aún en nuestras conductas, Señor. Padre, por favor, bendice todo lo que hagamos en esta mañana, Dios. Bendice tu santa palabra, Dios. Da gracia, da denuedo, Señor. Da poder de lo alto, Dios. Y haz entender tu palabra, Dios, que sea sembrada en el corazón para que pueda dar fruto, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, de quien hoy vamos a predicar, Señor. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento, por favor. Buenos días, tengan todos. El Señor les bendiga. Y la verdad que Dios tiene un mensaje, en realidad Dios tiene un mensaje diferente para cada congregación, para cada grupo de personas. Y eso lo sabemos nosotros porque en cada congregación, en cada iglesia local hay necesidades diferentes. Reciban la palabra de Dios en esta mañana. Yo creo que Dios quiere traer salvación a este lugar y justamente cuando estaba poniendo el tema de la enseñanza que hoy traigo, estaba pensando de que Dios ha estado hablando mucho acerca de la salvación, el tema de la salvación, y hoy el tema que tenemos es el camino de la salvación. El título de hoy es el camino de la salvación. Y vamos a considerar un versículo en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 de Hechos, en el versículo 12. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pongan atención, si pueden abrir sus Biblias, porque no tenemos proyección ahorita. Pueden abrir sus Biblias. En el capítulo 4, versículo 12 de 8 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si tomáramos solamente ese texto, ese versículo, nosotros estaríamos pensando en que puede ser cualquier persona. Puede ser Buda, podría ser Mohammed, podría ser cualquier otra persona, podría ser un papa. Sin embargo, es importante que cuando nosotros compartamos el Evangelio de Dios y vayamos a abrir las Escrituras, conozcamos cuál es el contexto mediante el cual se está dando un versículo. Y eso es lo que vamos a ver nosotros a medida que progrese la enseñanza. Hay una historia, creo que la mayoría conocen a
a Albert Einstein. Hay una historia de Einstein que él estaba viajando en un tren en aquel tiempo, iba desde una ciudad que se llama Princeton hacia un destino, y de repente, mientras iban en el trayecto, el conductor se levanta y comienza a pedirle las tickets a cada una de las personas que estaban en sus asientos. Entonces va, y cuando llega al lugar donde estaba Einstein, entonces él comenzó a buscarse el ticket primero en la bolsa del saco, en el lado derecho, luego en el otro lado, no lo encuentra, se continúa buscando la ticket, luego en los pantalones comienza a buscarla, pero no encuentra la ticket, no encuentra el ticket que él había comprado para poder llegar a su destino. Y eso nosotros lo vemos también, ¿verdad? A veces cuando viajamos, por ejemplo, a mí que me ha tocado viajar hasta Ocotal, eso es verdad, nosotros compramos un boleto, una ticket que nos dan con el asiento asignado y ese lo piden en el camino para asegurarse que realmente no estamos montados de gratis, ¿verdad? Entonces sucedió que en ese momento él no encontró el ticket. Lo buscó en su maletín, lo buscó en el asiento, no lo encontró. Pero el conductor entonces muy amablemente le dice, Doctor Einstein, sé quién es usted. Todos aquí sabemos quién es usted. Estoy muy seguro que usted compró un ticket, así que no se preocupe. El conductor continuó pidiendo los tickets al resto de las personas y mientras iba al siguiente vagón, entonces voltea a ver hacia atrás y observa que Einstein está de rodillas con las manos ahí abajo buscando el ticket debajo del asiento. Entonces se regresa y le dice, Doctor Einstein, no se preocupe, yo sé que usted compró su ticket, tranquilo. Y a la respuesta que le dio él, Einstein respondió, joven, yo también sé quién soy, lo que no sé es a dónde voy. Entonces, en este momento, él estaba buscando el ticket no para demostrar que había pagado, sino porque ya había olvidado cuál era el destino que él tenía. Asimismo, solamente para usar esa ilustración, es muy importante que nosotros hoy en día sepamos que hay un tren, ese tren de la religión. Muchas personas están montados en ese tren de la religión y ellos se montan domingo tras domingo y ellos van a cierto lugar, a cierta congregación. Ustedes vinieron el día de hoy y todos ustedes están montados aquí. Pero ¿qué sucede? De repente mientras están aquí se les olvida cuál es el objetivo de la visita hoy. Se les olvida cuál es el gran propósito por el cual ustedes se montaron en este tren. Y justamente así como están ustedes dispuestos, de repente yo puedo ir y a pedirles el ticket y a decirles cuál es el destino, cuál es el destino, cuál es el destino al que va. Y de repente ustedes se olvidaron. No sé a dónde voy. Por eso el título de hoy es El camino de la salvación. Hoy queremos dejar muy claro en sus mentes con la ayuda de Dios de que nosotros tenemos un destino. Y ese destino al que nosotros debemos ir es solo y solamente la salvación de nuestras almas. Recordarle a usted que usted está hoy por un motivo, no solo porque quiere venir a escuchar la palabra de Dios, no solo porque se quiere reunir en un lugar y llamarse religioso o llamarse cristiano o llamarse evangélico o llamarse como usted se quiera llamar. El propósito que usted tiene es por su alma, porque usted viene a buscar algo y eso es lo que se llama la salvación. Entonces, vamos a leer en el capítulo 4, abran sus Biblias por favor, vamos a leer del versículo 1 al 12, esto no lo tenemos proyectado, es solamente para que comprendamos el contexto. Vemos nosotros que el apóstol Pedro junto con Juan, ellos habían hecho un gran milagro en una de las puertas, en un pórtico en el templo de Salomón. Había un hombre cojo de nacimiento y entonces ellos hicieron un milagro. Ellos sanaron a ese cojo. Este cojo le había pedido dinero a ellos. Pedro, Juan, quizá no le dijo su nombre, pero le estaba pidiendo el dinero que día a día él pedía. Y Pedro viene y le dice, oye, no tengo oro, no tengo plata, pero una cosa sí te puedo dar. Yo puedo sanarte. Pero él fue claro en las palabras que se dicen en este contexto.
Yo puedo sanarte, pero no te puedo sanar por mi fuerza. No puedo ser yo, Pedro, quien te sane. Pero en el nombre de Jesús, yo te puedo sanar. Y luego Pedro obró un milagro, pero lo obró en el nombre del Señor Jesucristo. Y ese cojo salió prácticamente danzando, salió muy alegre y anunciándolos a todos. Y después de eso es que se nos presenta, y vamos a leer del versículo 1 en el capítulo 4, se nos presenta que los líderes religiosos en aquel momento van a llamar a Pedro y a Juan y ellos lo llaman delante del concilio. Entonces leamos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 convertidos con esa poderosa predicación de Pedro. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ahora, vamos a continuar, es solo para que comprendamos el contexto a nuestro versículo. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Ahí dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, aquí va el nombre, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, oigan bien, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, ¿por quién? Por Jesucristo, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Versículo 11. Este Jesús, ahí está muy dirigido. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Queda claro delante de toda la congregación hoy de que es en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret que todas las personas pueden encontrar la salvación. Por tanto, el camino, el único camino que se nos abre para encontrar la salvación y la vida eterna es en la persona de Cristo Jesús. Amén. Y esta es la verdad que usted tiene que conocer el día de hoy, que la única manera de ser salvos es por medio de la fe en los méritos de Jesucristo. Querida persona, querido amigo, hermanos, la única forma, la única manera y el único camino para que usted pueda ser salvo, para que yo haya sido salvo, es por medio de la fe en la persona, en sus méritos, en su obra. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Vamos a dividir la enseñanza en 3 puntos muy básicos. Primeramente, vamos a ver qué es la salvación, porque se nos está refiriendo en este momento, en este texto, nos dice, y en ningún otro, ya sabemos que es en Cristo Jesús, hay salvación. Este versículo nos está hablando de algo muy claro, es la salvación. Porque luego dice, no hay otro nombre, además de Cristo, bajo el cielo, esto es, acá en la tierra. Si allá en el cielo el nombre es Jesucristo, debajo del cielo, aquí en la tierra, también el nombre de la salvación es Jesucristo, dado a los hombres. ¿Por qué a los hombres? Por
porque los hombres somos los que hemos pecado delante de Dios. Los hombres somos los que necesitamos esta salvación, en que podamos ser salvos. ¿Pero qué es esta salvación? Miren, vamos a entender algo. La salvación en su significado es muy profundo. Algunas personas creen que salvación es solamente ser librado del infierno. Algunas personas creen, no, es que la salvación es que yo no me voy a ir al infierno. Pero también otras personas creen que la salvación es solamente ir al cielo. No es que yo no me voy al infierno, me voy al cielo. Eso no es suficiente para la salvación. Esos son efectos o son resultados que vienen con la salvación del alma. El resultado final de un hombre o una mujer salva, ¿cuál es? Entrará al cielo y no irá al infierno. Esa es una verdad. Sin embargo, cuando hay un motivo en nuestros corazones, yo quiero ser salvo porque no quiero ir al infierno, eso no es suficiente. La salvación incluye más que eso. La salvación incluye que hay una limpieza en la conciencia de toda la culpa pasada. Todos nosotros hemos pecado y tenemos una vida pasada. Como dicen, tenemos una cola que nos pisen en nuestro pasado. Todos nosotros tenemos culpa sobre nuestros hombros. Por medio de la salvación, esa culpabilidad por causa de nuestros propios pecados, de nuestra vida pasada, esa culpa es quitada de nuestra conciencia por medio de la salvación. La salvación libera el alma de la predominancia del mal o del pecado. Hay una libertad en la salvación. Ciertamente los seres humanos tienen inclinación, tendencia hacia lo malo, hacia el pecado. Pero un pecador está esclavizado al pecado. Un pecador está dominado por la práctica de uno o muchos pecados que ya los conoce por medio de la Escritura. La salvación, además de limpiarle la conciencia de su culpa pasada, también le trae una libertad. Hay una liberación en el alma. Hay un anhelo que ya no es en pos del pecado, sino que ahora es en pos de las cosas de Dios, de las cosas santas y celestiales, de Cristo Jesús y de su palabra. Ahora es librado, porque eso es lo que dice la Escritura. Si el Hijo Jesucristo te libertara, serías verdaderamente libre. Y eso quiere decir, si sos realmente salvo, entonces tu salvación se demuestra por medio de la liberación de la esclavitud, de la práctica de tus pecados. Eso es salvación. La salvación es restaurarnos de nuestro estado pecaminoso caído. Ciertamente cuando nosotros pecamos, nosotros estamos en un estado caído, caído de la gloria de Dios, caído de la gracia de Dios, caído de la amistad con Dios, porque todo esto, el pecado, trae separación, enemistad, trae castigo, trae ira. Todas esas son las consecuencias en las que el pecador se encuentra. Pero la salvación lo que hace es que nos restaura a todos nosotros. Con alguien hablaba hace poco, este es el gran plan de Dios. El gran objetivo es que la imagen caída, porque dice la Escritura, Dios nos hizo a la imagen y semejanza de Dios en cuanto a su carácter moral y su raciocinio. Él nos hizo a su imagen, pero con el pecado nosotros nos caemos. ¿Por qué razón? Ustedes ven a un pecador, ¿acaso el pecador que anda en sus pecados, él tiene la imagen de Cristo? Manso, humilde, honesto, sincero, amoroso y cariñoso. No, en ninguna manera. Tiene la imagen impregnada de el diablo, de Satanás, del maligno. ¿Por qué? Porque miente, porque roba, porque hace toda clase de maldad, porque vive amargado, vive enojado, porque esa es su forma de vivir. Entonces, Cristo, por medio de la salvación, lo que quiere es restaurarlo a usted. Él quiere restaurar su alma, quiere restaurar todas las cosas en usted para que ahora usted sea retornado, regresado, restaurado a la imagen del Señor Jesucristo. La salvación incluye una sanación de las heridas. Eso incluye la remoción de la enfermedad o quitar la maldición.
el pecado trae una maldición para nosotros los hombres. Ustedes se dieron cuenta en Génesis cuando Adán pecó, cuando Adán y Eva pecaron, hubo una maldición. Amén. Maldita será la tierra. Amén. Esa maldición está hasta nuestros días y nosotros la podemos ver. O sea, ¿cómo podemos ver esa maldición? La semana pasada pudimos solamente encender el televisor y nosotros pudimos ver cómo estaban inundadas todas las casas en la costa atlántica por causa de un huracán. Eso es parte de una maldición. Eso no debería suceder. Eso no sucedía en el huerto del Edén. Pero esa causa de que hay desastres naturales, incluso en sus casas pudieron haber algunos desastres, aunque menores, eso es parte de esto. Ahora, el pecado en sus vidas, tienen que saber que trae esa maldición. Hay una enfermedad en el alma y la salvación viene a limpiarla. Un ejemplo de esto es simplemente la parábola de la oveja perdida. Imagínese que usted es la oveja que se perdió del redil del Señor Jesucristo. El gran pastor, Cristo Jesús, tiene una manada de ovejas. Hay 100 ovejas y esas 100 ovejas son muy pastoreables para él. Ellos oyen la voz de su pastor, ellos obedecen la voz de su pastor, le hacen caso a su pastor, pero una de ellas es usted. Y usted se salió de la manada y usted se perdió, se extravió, se metió en el bosque, se metió allá al oscuro y ahora el lobo anda buscando, anda detrás de usted y anda atrás de usted para devorarlo. Entonces de repente usted, siendo una oveja, se cayó en un despeñadero y se fracturó la patita, la piernita. Bien, ahora ya no se puede mover. Ahora, ¿cómo va a retornar usted al redil? ¿Cómo usted puede retornar al redil? Ya no puede ni siquiera caminar. Está perdida. No tiene nada. ¿Qué va a hacer? Cristo Jesús, el buen pastor, viene en busca de usted. Y Él sale y la busca diligentemente por todos lados hasta que de repente le encuentra allá enfermo, perniquebrado. Y luego Él va, la agarra, venda su patita y se la sube y se la echa a sus hombros. Y luego de eso va el gran pastor caminando y regresándola al gran redil para alimentarla, para cuidarla y después de eso que se restaure y usted ande de regreso en ese redil. Esa es la ilustración de la salvación. Eso es lo que Cristo hace. Y cuando nosotros leemos nuestro texto y en ningún otro hay salvación, ¿por qué en ningún otro? Porque Jesús es el buen pastor. Amén. Y Él hoy ha salido, el buen pastor Jesucristo, Él ha salido y Él ha venido hoy a buscar ovejas perdidas en este redil. ¿Dónde están las ovejas perdidas? Quizá yo no lo sepa, pero Cristo Jesús sabe. Solo Él conoce cuál es la enfermedad que usted tiene en el corazón. Solamente Él conoce cuál es aquel pecado que lo tiene aprisionado. Cuál es aquella concupiscencia que le esclaviza. ¿Cuál es aquella condición que usted no puede sacar a relucir en lo externo, sino que lo tiene como un cáncer en lo interno? Yo no lo sé, solamente Cristo Jesús lo puede saber. Y Él ha salido hoy para traerle salvación a usted. ¿Se acuerda que el domingo pasado el hermano Carlos nos habló acerca de cuál es la voluntad de Dios? Y él dio la respuesta. La voluntad de Dios es que usted sea salvo. Y por eso quizá el tema de hoy es el camino de la salvación. Si la voluntad de Dios es que usted sea salvo, entonces hoy vamos a probar de que realmente Dios quiere que usted sea salvo. Si es verdad de que Dios quiere y es su voluntad que usted sea salvo, Él tuvo que habernos dejado trazado el camino. Él tuvo que haber dicho y puesto una ticket, y en la ticket que le daba a usted tenía que decir su destino exacto. Por eso, en la ilustración de Einstein, él estaba como loco buscando su ticket porque estaba perdido. Él iba en el tren, pero él estaba perdido. Si él se pasaba una estación, luego quién sabe hasta dónde iba a parar. Así mismo puede pasar con usted. Y es ese buen Dios que ama tanto. Ese buen Dios hoy le manda la palabra para que con la palabra sea como una lámpara que sea a sus pies, como una lumbrera para aquel camino suyo de oscuridad.
Como cuando nosotros vamos a algún lugar y se va la luz, o vamos al campo y de repente no hay ni siquiera luz de la luna en la noche. ¿Y nosotros qué necesitamos? Un candil. Necesitamos una lámpara, porque si no nosotros nos vamos a extraviar. Esa lámpara, esa lumbrera, esa luz es la que ilumina, y eso es la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver, en el segundo punto, vamos a ver que fuera de Jesucristo no hay salvación. Pareciera repetitivo lo que vamos a decir hoy, pero no lo es. En la primera parte de nuestro texto, si ponemos el texto en Hechos 4:12, la primera parte dice: y en ningún otro hay salvación. Eso se le llama el aspecto negativo, que en ningún otro hay salvación. Por lo tanto, debes saber una cosa: fuera del Señor Jesucristo, aparte del Señor Jesucristo, no hay salvación. Oye, es bastante radical esto. O sea, esto que dice la Biblia, esto que dice este texto es muy radical. O sea, si usted le va a un musulmán y usted le dice: oye, no hay salvación en Muhammad, no hay salvación. No hay salvación fuera de la persona de Jesucristo. Entonces él le va a decir: estás loco, eso no es así. Si usted se va con un hinduista, el hinduista le va a decir: no, pero es que hay miles y miles de dioses, y la religión puede darte salvación, sea cual sea la hindú, sea la musulmana, sea cualquier religión, incluso la judía. Todas las religiones te pueden salvar. Y el sistema ecuménico, para los que no conocen qué quiere decir ecumenismo, el sistema ecuménico tiene esa finalidad, cual de hacerle pensar o creer falsa y erradamente a usted de que usted puede encontrar la salvación en cualquier religión. Hay un gran dicho según el mundo y la sabiduría del mundo, que dice: todos los caminos llevan a Roma. Eso quizá ya no se cumple, pero en aquel tiempo, cuando cuando era el imperio romano, la capital de ese gran imperio del mundo antiguo era Roma. Y entonces lo que ellos hicieron es que construyeron un montón de caminos desde distintos lugares, y todos esos caminos llegaban a la capital de Roma. Entonces antes decían: todos los caminos llegan a Roma. Y eso quiere decir, no importa cómo vas a buscar, no importa cuál religión, no importa qué es lo que vas a hacer, todo te va a llevar a lo mismo, a la salvación. Y eso es una mentira. Eso es un error muy grave, el cual hoy, con la ayuda de Dios, lo vamos a quitar y vamos a demostrar lo contrario de acuerdo a la Biblia. No todos los caminos llevarán a Roma, como realmente se quiere entender eso. Solo hay un camino que lo llevará al cielo. O podemos componerlo: un dicho terrenal versus un dicho celestial. En la tierra todos los caminos llevan a Roma, pero en el cielo solamente el camino de Jesucristo te va a llevar allá. Solo Cristo Jesús es el único camino de la salvación. Entonces, las religiones no nos van a dar la salvación. Tenemos que saber eso. Vamos al sistema católico romano. ¿Por qué es importante hablar de esto? ¿Por qué razón? Porque creo que las estadísticas dicen que el 42% de la población nicaragüense son católicos romanos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema del sistema católico romano? El problema es que ellos no creen en que usted puede ser salvo solamente por las escrituras. Ellos involucran la escritura más las tradiciones. ¿Entiende? El problema es ese. Nosotros creemos que solo por la escritura encontramos el camino, pero ellos dicen las escrituras más nuestras tradiciones. Entonces, si usted quiere estar en el sistema religioso católico romano, crea la Biblia, lea la Biblia, pero usted tiene que creer en nuestras tradiciones. Si usted no cree en nuestras tradiciones católicas, entonces usted no tiene salvación. Pero también la gran doctrina de la justificación. Nosotros decimos la justificación es solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Y esta justificación va a producir frutos de arrepentimiento, de santificación, frutos de perseverancia. Él produce frutos. Pero ¿qué pasa? En este sistema religioso dice: sí, sos justificado por la fe, mas
las obras. ¿Por qué razón? Porque tenés que tomar los 7 sacramentos o los sacramentos que ellos tienen. Entonces tenés que bautizarte, tenés que hacer la confirma, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que hacer las penitencias. Y entonces si usted no se va a confesar penitentemente con un obispo, con un padre, entonces usted no puede encontrar salvación. Entonces si ven, no estoy hablando de idolatría o mariología, estoy hablando de doctrinas que están erradas dentro de ese sistema. Y cuando la gran mayoría dice, pues es que puede ser salvo siendo católico, puede ser salvo siendo evangélico, hay un grave error ahí. Y ese error nosotros tenemos que comenzar a quitarlo y comenzar a poner un buen fundamento. Entonces, también se maneja que la Iglesia Católica Romana es la única que es la donde usted va a encontrar la salvación. Se maneja, y eso se maneja en los concilios, de que si usted está fuera de la Iglesia Católica, usted está perdido. Usted es un hereje, usted es una persona que no va a encontrar nunca la salvación. Entonces, si vemos que no podemos encontrar la salvación en la religión, nosotros encontramos la salvación en Cristo Jesús. Ahora, tampoco le estoy diciendo, tiene que hacerse evangélico para que usted encuentre la salvación y solo los evangélicos tienen la salvación. ¿Saben qué? Les voy a decir algo. De igual forma, hoy en día el sistema religioso evangélico está mal, la gran mayoría. ¿Por qué razón? Porque ya no se predica la sana doctrina. Entonces, si nosotros creemos que solo por la Escritura encontramos la salvación, que ahí está Cristo, eso es bueno. Pero cuando ya se tuerce la Escritura, cuando ya no se vive la Escritura, entonces también estamos mal. Si yo predico la verdad según la Escritura, pero ustedes ven que mi vida está actuando distinto, entonces ustedes dicen, oye, hay algo incoherente, hay algo extraño ahí. Entonces ahí ustedes ya no creen. ¿Por qué razón? Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Y no creen porque no es congruente. Cristo Jesús nos enseña el camino de la salvación, pero no lo hace por medio de una religión o una denominación, lo hace por medio de su persona, lo hace por medio de quién es, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, si vemos de que fuera de Cristo, en las religiones, no se encuentra la salvación, solo en la persona de Cristo Jesús. Ahora ustedes pueden reflexionar en esto y pueden decir, oye, es cierto, yo antes pensaba que con solo haber aceptado a Cristo yo ya era salvo. Yo creía que por haberme bautizado en evangélica yo era salvo. O antes yo pensaba que por haber sido católico toda mi vida y por haber hecho los sacramentos del catolicismo o por haber hecho cualquier cosa, entonces yo creía que estaba salvo. Y eso es importante, que usted sepa de que usted creía que estaba salvo. Pero si todavía, imagínese, si usted todavía continúa en sus pecados, usted todavía no ha sido salvo. Usted necesita ser confrontado con la palabra de Dios. Usted necesita ser dirigido al camino de la salvación, el cual es por medio de un arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Las buenas obras tampoco le van a dar a usted la salvación. Eso es algo que nosotros tenemos y quizá podamos percibir de que a veces repetimos las mismas cosas, pero ¿saben algo? Se nos hace necesario tener que estar refrescando estas mismas cosas. ¿Saben por qué? Porque a veces somos oidores olvidadizos. Las obras no van a dar la salvación. Alguien puede pensar que por sus buenas obras, por sus méritos o por ese dicho, no soy tan malo. Es que yo no soy tan malo, creemos que por eso nosotros podemos ser salvos. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Sí vemos eso? Quiere decir que la Biblia dice que usted no puede ser salvo por medio de las obras de la ley, sino, ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. Por eso decimos que fuera de Jesucristo no hay salvación. Y luego dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No es por las obras que usted va a poder encontrar la salvación. No es por la religión que usted encuentra la salvación. Es por la persona de Cristo Jesús. Pero hay otros también que creen que se puede encontrar la salvación aún en falsos dioses o en ídolos. El Señor es muy claro
en el primer mandamiento del Decálogo, el Señor nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso dice Deuteronomio 5:7. Y el versículo 8 dice, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso. Ahora, hay un término que se llama hiperdulia. Hiperdulia es el término que se le ofrece a María, la Madre de Dios, no aquella María histórica que nació y que en un estado virginal dio a luz a Jesucristo. Eso lo creemos porque eso está en la Biblia. Pero el problema está en que esa María se convirtió ahora, y se lo voy a narrar de esta manera. Viene un artífice, viene un hombre allá en Managua, no sé por qué lugar, pero ustedes pasan y ese hombre viene y comienza a mezclar yeso, la mezcla con agua y comienza a batir esa mezcla, y después de eso posiblemente ya tiene una impresión de algo, y luego de eso mete el yeso, le mete unas varillas por dentro, porque las varillas lo que hacen es darle soporte a la estructura de yeso. Y después de eso, que ya le dio la forma, una forma es lo que tienen, un molde, después de eso lo sacan y lo ponen a orearse, lo ponen a que se seque, a que el yeso fragüe, a que se endurezca. Y después de que el yeso sale, si es yeso blanco, pues sale blanco. ¿Y qué hace este escultor? Viene y agarra unos pinceles y comienza a pintarlo. Le hace un dibujito, una carita muy bonita, unos ojos rosaditos. Bueno, si es blanca, si es la Virgen negra, pues le pintan en negro, como sea, de acuerdo a la imaginación del escultor. Luego de eso la pone, y esto es, por favor, esto es realidad lo que estamos hablando. Luego de eso que se secó, la pone, y allá hay un montón de estatuas similares de distintos tamaños, y ya la pone ahí. ¿Y saben qué más? Le pone un precio, 500 córdobas. Se lo estampa. ¿Y ahora qué hace? Sentarse con su cigarro a esperar a que una persona venga y que de su corazón quiera postrarse delante de esa estatua, y va y la compra en 500 córdobas, la lleva a su casa, y en su casa tiene un nicho, y en ese nicho lo pone. Y luego él dice, mi Dios, y se postra delante de su Dios. Mi Dios. No dice mi Dios. Si alguien me escucha va a decir, no, no le decimos Dios, pero lo que hace es que agarra una candelita y otra candelita, que eso se llama incienso, y es un sacrificio, para que hablemos claro, y agarra, lo enciende y lo pone ahí, una candelita y otra candelita, y un incienso aromático, y lo comienza a prender. Y cuando viene el 7 de diciembre, ¿qué hace? Comienza a ofrecerle sacrificios, le comienza a invitar a las personas, cántenle a mi ídolo. No, no es idolatría, es hiperdulia, o sea, es alta veneración. Eso quiere decir, es veneración y no es idolatría. Están errados. Bien, pero viene la persona y comienza a cantarle, oh tu gloria, gozoso este día, oh dulce María. Están cantándole, ¿a quién? Aquel agua y yeso que mezcló aquel hombre que mientras la hacía fumaba. Eso se llama idolatría. Y muchas personas, y esto se lo digo tan así, tan claro, porque yo sé que nosotros a veces nos creamos estos ídolos, y varios de nosotros hemos salido de ahí. Y es muy importante que sepamos que Dios no tolera eso, porque nos dice, no te harás para ti escultura y no te inclinarás a ellas ni las servirás. Pero muchas personas saben qué dice María, corredentora. ¿Saben qué quiere decir corredentor? Redentor, ¿quién es? Cristo Jesús. Y es lo que estamos diciendo, el camino de la salvación es Cristo Jesús. Pero entonces se nos atreve a decir que María es corredentora. O sea, que si usted no se postra ante María en ese aspecto, entonces no va a tener redención. ¿Sí entienden? Por lo tanto, es muy importante que nosotros sepamos de que ni los falsos dioses ni los ídolos le van a entregar la salvación a usted. Usted debe adorar solamente al Señor Jesucristo. Por lo tanto, es muy importante
que sepamos que fuera de la persona de Cristo Jesús no hay salvación. No hay salvación en un moralismo parcial. Cuando usted ya dejó de ser un borracho, cuando usted ya dejó de ser un adúltero, cuando ya dejó de ser un fornicario o de ser una persona iracunda, entonces eso no quiere decir salvación. La salvación la da solamente la persona de Jesucristo. Amén. Ahora, vamos a ver por qué fuera de Cristo no hay salvación. La Escritura nos dice en el Evangelio de Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras son las que testifican acerca de la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el mandamiento es, vayan a leer la Biblia. Y cuando ustedes lean en la Biblia, se van a dar cuenta que en las Escrituras Dios está hablando de la persona de Jesucristo. Entonces, ¿por qué fuera de Cristo no hay salvación? La Biblia lo dice de esta manera. El Señor en Deuteronomio 18:18 dijo por medio del profeta Moisés, le dijo a Moisés, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿De quién está hablando Dios, ese gran Dios, ese Jehová, desde el Antiguo Testamento, hablando con Moisés? ¿De quién está hablando? De la persona del Señor Jesucristo. Cristo Jesús iba a venir a ser ese gran profeta. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Entonces, si vemos que la Escritura nos está dando un testimonio del Señor Jesucristo. Y vamos a leer algunas Escrituras en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido. Esta es otra profecía. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre. ¿Cómo se le llamaría a este niño que iba a nacer? Obviamente iba a crecer, ¿verdad? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta es la persona de quién? Del Señor Jesucristo. Las Escrituras dan testimonios de Cristo Jesús. Y si alguien dice Jesús no es Dios, yo le digo, ahí está, la Escritura está tan clara que el nombre de este ser iba a ser consejero y Dios fuerte y Padre eterno y príncipe de paz. Es un misterio, pero el misterio nosotros lo abrazamos y lo creemos y decimos amén. Luego la Escritura nos dice en el Evangelio de Mateo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que Jesús quiere decir porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Oigan, entonces ahora viene la Escritura en el Nuevo Testamento y nos dice, llamarás a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es el título de hoy? El camino de la salvación. ¿En quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Jesús salvará a sus pueblos de sus pecados. Y el versículo 23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este es el gran misterio de la piedad del cual se ha hablado. Dios con nosotros, Dios manifestado a nosotros en la persona de Jesucristo. Y luego Dios Padre testifica en el bautismo de Jesús en Mateo 3 diciendo, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17, Mateo 3. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces Dios Padre da testimonio que la salvación es por medio de el Señor Jesucristo. Pero también la Escritura
nos dice que el Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, Él abrió, cuando estaba en una sinagoga, Él abrió un libro y en el libro estaba un profeta. Y el profeta Isaías decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué les dije yo que era salvación? Sanar la enfermedad. Entonces, Cristo dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué dije que era salvación? Libertad del pecado, libertad de la esclavitud de Satanás, de su alma. Entonces, Cristo vino a pregonar libertad de los cautivos. ¿Y a qué más? A dar vista a los ciegos y a poner en libertad los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando el Señor Jesucristo hubo dicho eso en medio de la sinagoga, Él dijo: esta escritura se ha cumplido hoy. Le quedaron viendo raro, pero nosotros no lo vemos raro. ¿Por qué? Porque 2000 años más tarde vemos que cuando Él dijo eso, luego de eso, cuando Él murió voluntariamente, también Él resucitó de entre los muertos. Y es lo que el apóstol Pablo estaba predicando en el contexto aquí. Él estaba predicando que Dios le resucitó a Cristo de entre los muertos. Y ese es el testimonio que nosotros recibimos. Por eso es que no hay salvación fuera del Señor Jesucristo, sino solamente en Él. En otra ocasión que dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, ¿qué cosa? Vivirá. La vida, ¿en quién está? En Cristo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección. ¿Hay resurrección en alguna otra religión, en alguna otra persona que sepamos nosotros? No, históricamente no en nadie, solo en una persona, en Cristo Jesús. Y cuando este Jesús se encontró con su buen amigo Lázaro, que había muerto, después de estar ya unos días ahí descomponiéndose su cuerpo, Él fue y dijo con el poder de su palabra: Lázaro, sal de ahí, sal de ahí, sal fuera. ¿Y qué sucedió en ese momento? En ese momento el muerto resucitó, escuchando la voz del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación, sino solamente en Cristo Jesús. Y finalizo esta parte con Juan 14, 4 al 6. El camino. Juan 14, 4 al 6. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Eso le dijo a Tomás. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Hablándole a sus discípulos. Pero luego viene Tomás y le dice: Señor, maestro, rabí, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? La voluntad de Dios es que usted sea salvo, que usted sea salva. Y eso dijimos al principio. Y para confirmar la voluntad de Dios en la salvación, Él ha dejado trazado el camino para usted y el camino para mí. Pero podemos preguntarle: Albert Einstein estaba buscando su ticket. Ay, no conozco el camino. Sé que este ferrocarril me lleva a algún lado, pero no sé mi destino. Necesito el ticket. Y si yo hubiera estado sentado ahí a la par de Einstein, me hubiera dicho: Einstein, aquí está el ticket. Este es el camino. Asimismo, yo ahorita les puedo decir a ustedes, el versículo 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí está el ticket. El camino se llama Jesucristo. Usted anda buscando el ticket, anda todavía queriendo entregarse al Señor, anda todavía en una religiosidad. Entonces el ticket dice: aquí está, estás montado en el tren de la religión, pero necesitas una cosa: encontrar tu camino. Y el camino de la salvación se llama Cristo Jesús. Si el Señor mismo dijo: yo soy el camino, ¿cómo nosotros podremos dudar? No podemos dudar. Aquí queda excluido todo lo demás. Todas las otras religiones que quieran decir todos los caminos llegan a Roma, vemos que es contrario a lo que el Señor Jesús está diciendo. ¿A quién prefieren creerle ustedes?
¿A Dios o a los hombres? Sea Dios veraz y sea todo hombre mentiroso. Amén. Por lo tanto, vamos ya a continuar con la siguiente parte. El último punto nos dice de una forma positiva que solo en Jesucristo está la salvación. Vean bien que el punto anterior estábamos diciendo que fuera de Cristo no hay salvación, porque dice la Escritura en nuestro versículo que en ningún otro hay salvación, en ninguna otra forma hay salvación. Pero la segunda parte del texto nos dice que solamente en Jesucristo, y nos confirma de manera positiva que solo en Cristo está la salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de la persona de Cristo Jesús. Pero preguntémonos, ¿por qué solamente en Jesucristo? Porque esto puede ser difícil para nuestras mentes. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué solamente por Cristo Jesús hay salvación? Bien, ya vimos que en la profecía, en el Antiguo Testamento, la Escritura nos dice que solamente por la persona de Cristo. La Biblia señala a una persona y esa es Cristo Jesús. Pero entonces, ¿por qué más? ¿Saben por qué? Porque Cristo demostró un carácter santo, puro, sin mancha, sin mácula. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿cómo? Sin pecado. Esa es la primera razón. ¿Saben por qué Cristo Jesús? Porque de todos los seres humanos que han existido sobre la tierra, todos hemos pecado. Todos hemos hecho lo malo, sin excepción alguna. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Pero ¿quién ha sido la única persona, el único ser que ha sido verdaderamente sin mancha, sin pecado? Cristo Jesús, santo, puro, sin pecado, apartado del mal, obediente hasta su Padre. Y su obediencia fue una obediencia hasta la muerte. Pero también, además de su santidad, de que tenía que ser perfecto, el único perfecto que ha vivido sobre la tierra, a ese nivel ha sido Cristo, pero también para dar salvación tenía que ser el Hijo de Dios, tenía que ser de la misma esencia de Dios, tenía que ser de la deidad, ese hombre que estaba entre nosotros, recuerden que era Dios todopoderoso. Y Colosenses 1, del 15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Oigan, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y después dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, la persona que tenía que darnos la salvación tendría que ser el Hijo de Dios. Tenía que ser Él, la imagen del Dios invisible. Y Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es ¿qué? Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Miren que según la carne, o sea, según para hacerse hombre, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Por eso nosotros creemos, porque este es el reporte del apóstol Pablo diciendo, Cristo es Dios sobre todas las cosas. Y luego en Colosenses dice, Él es la imagen del Dios invisible. Por esa razón es que nosotros creemos de que el Señor Jesucristo es el único camino, porque Él fue obediente, que aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Hebreos 5:8, eso dice, que habiendo sido perfeccionado,
vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Versículo 9. Este es Jesús. ¿Por qué Cristo Jesús es el único camino? Porque cuando Él padeció en su sufrimiento, en su sacrificio, luego que Él obedeció a Dios Padre, luego que Él murió, resucitó, Él vino a consumar la obra y vino a hacer ¿qué cosa? Autor de la eterna salvación. ¿Por qué? Porque nadie más murió por sus pecados. Nadie más dio la vida por usted para perdón de pecados. ¿Quién lo hizo? Cristo Jesús. No lo hizo absolutamente nadie más. No lo ha hecho un pastor, no lo ha hecho un ministro, no lo ha hecho un predicador, no lo ha hecho su mamá ni su papá. Porque todos nosotros nos hemos descarriado, todos hemos pecado, excepto Cristo Jesús. Y Él no solamente fue así inmaculado, sino que Él ofreció su vida para recibir el castigo de Dios y así usted pueda tener la oportunidad de la salvación. ¿Por qué otra razón entonces? ¿A dónde más vamos a buscar la salvación? Fuera de Cristo no lo hay, porque nadie más murió por sus pecados. ¿Usted puede responderme quién murió por sus pecados? Nadie más. Cristo Jesús. Cristo fue el único que Él pudo haber muerto por sus pecados. Cristo es el que recibió la ira de Dios. Ustedes han leído la Escritura. La Escritura en el Salmo dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Cuando leemos ese salmo nosotros, el Salmo 7, nosotros decimos, clase ira la de Dios. ¿Cómo puede Dios estar airado contra mí de esa manera? ¿Sabe algo? Esa es la ira. Si usted lee y medita ese salmo, es exactamente lo que pasó con la persona del Señor Jesucristo. Todo eso, Dios estaba airado contra el impío. Dios dice, tengo afilada mi espada, tengo armado mi arco, está preparado, he preparado armas de muerte. Esa ira de un Dios santo cayó sobre ¿quién? Sobre la persona del Señor Jesucristo. Usted no ha recibido la ira de Dios, pero le digo algo, si usted no se arrepiente de sus pecados y usted no se vuelve a Dios para salvación, esto que dice el Salmo, además se cumplirá sobre usted mismo. Y usted estará advertido y en ese momento tendrá un Dios airado en contra de usted, quien por cierto, Él ya tiene en este mismo momento una ira contra usted. Si usted no se arrepiente, usted va a enfrentar a un Dios airado. Y solamente Cristo Jesús fue el que enfrentó esa justicia de Dios. Nadie más. Solo Cristo Jesús fue el que recibió la justicia divina de Dios. Esa santidad de Dios, solamente Jesús la ha recibido. Entonces, no hay otra forma, no hay otro camino. Lo que dice la Escritura es, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo Jesús es el único aceptable. No hay otro aceptable. ¿Saben qué dice la Escritura en Romanos 24:25? Dice, sino también con respecto a nosotros a quien ha de ser contada, esto es la justicia, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Oigan lo que dice el siguiente, el 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso Pedro estaba predicando ese mensaje. El mensaje que Pedro predicó es el mensaje que yo le estoy predicando a ustedes. Es exactamente el mismo mensaje de distinta forma o con distinto abordaje. Pero ¿a quién estaba predicando Pedro? Él dice, yo sané a este hombre, sí, pero ¿en quién lo hice? En el nombre de Jesús de Nazaret. En ese nombre fue sano. ¿Y qué estuvo haciendo Pedro?
Pedro lo primero que hizo fue obrar un milagro de sanación, pero luego, ¿qué hizo? Estaba obrando un milagro de salvación. Primero es lo que se hace. Primero uno puede servir a las personas, hacer misericordia a las personas, visitar a los enfermos y mostrarle misericordia, hacer buenas obras. Pero eso no es suficiente. Si una persona se sana de un cáncer porque se le hizo radioterapia, quimioterapia, se operó, pero después que queda completamente sana de ese cáncer, luego sale y continúa con su vida pecaminosa, ¿ustedes creen que delante de Dios se ha logrado algo? En ninguna manera. Obtuvo una sanidad de su cuerpo, pero su alma aún sigue enferma. Y si se muere en esa condición, ¿de qué sirve que haya vivido 20 años más después de haber sido sanada del cáncer? De nada, porque después de la muerte el juicio, y en el día del juicio el que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿De qué le haber servido quitarse el dolor de un cáncer cuando en la postrera desgracia va a vivir eternamente los tormentos del infierno? ¿De qué sirve? De nada. Por eso nosotros, de una forma inteligente, siguiendo el patrón del Espíritu Santo, podemos hacer buenas obras, podemos servir a la gente, pero mientras no le prediquemos a Cristo, mientras las personas no tengan un encuentro personal con la persona de Cristo Jesús para salvación, no hemos hecho nada. En nuestras mismas familias podremos nosotros habernos reformado, podemos ahora haber cambiado de religión incluso, pero mientras no tenemos esta salvación en nuestro corazón, que sea Cristo transformando todo nuestro ser, nada hemos hecho. Todavía no hemos hecho nada, porque si se muere la persona en esa condición, ay, la miseria que viene sobre esa alma es terrible y es por una eternidad. Esta es la gran importancia por la cual nosotros predicamos a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Romanos 6:23 lo dice claro. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Luego dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted ha pecado y si no se ha arrepentido todavía, recuerde este texto. La paga por su pecado es la muerte eterna. Pero si usted viene a buscar al Señor Jesucristo, entonces Cristo Jesús es la dádiva de Dios, vida eterna, Señor nuestro. Cristo Jesús es nuestra dádiva. Cristo Jesús es el Señor. Pongamos atención, por favor. Si hay distracción afuera, pongamos atención. Ya vamos a terminar. Vamos finalizando. Si usted se da cuenta, después de todo lo que hemos dicho, no hay salvación fuera del Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y solo finalizo con estos versículos. Dice Isaías 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre Jesucristo. Por su llaga fuimos nosotros curados, por su dolor, por su sacrificio. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Luego la angustia del Señor, angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió la boca. Pero luego dice Isaías 53:10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿De quién está hablando la Escritura ahí? De Jesucristo. Querido amigo, querida persona, el Señor dice, venid
a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si usted todavía no se ha encontrado con este camino, con esta verdad, si usted todavía no ha encontrado la salvación que solo es en Cristo Jesús, yo quiero invitarlo el día de hoy. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que la salvación se asemeja a una oveja perdida que está allá al fondo y que quizá usted sea hoy esa oveja perdida? El Señor Jesús ha salido a buscarlo y ha mandado su palabra, la cual tiene poder para salvación a todo el que cree. Usted hoy puede ser sanado, usted hoy puede ser curado. Si usted se dispone en su corazón a entregarse al Señor Jesucristo hoy, y para entregarse lo único que tiene que hacer es creer en el Señor Jesús. Tiene que creer de todo corazón que Él es el ancla. ¿Se acuerdan de la canción, el canto que estuvimos entonando? Jesús es el ancla de nuestra salvación. Es como que usted lleva un gran barco y ese barco está por los tumbos siendo sacudidos y de repente el gran barco se va a las profundidades. ¿Qué es lo que tiene que hacer para que ese barco tenga un freno y no se mueva? Tiene que tirar el ancla, que caiga a tierra, a lo profundo, y esa ancla es lo que va a mantener firme y fijo ese barco. Jesús es el ancla de la salvación. Jesús es la roca de nuestra salvación. ¿Usted dónde quiere construir su casa? ¿Le parecería prudente construir su casa sobre la arena? Imaginemos en el mar, está la costa y está la arena ahí. Y sabemos que el mar tiene sus olas, sube y baja. Y usted se pone a construir sobre esa arena y de repente viene el huracán o la tempestad. ¿Qué va a pasar con esa casa? Se va a caer, va a ser grande la ruina. Pero si usted es sabio y encuentra el camino, dirá, no, yo tengo que fundar mi casa sobre una roca, sobre algo inconmovible. ¿Y quién es la roca cuya obra es perfecta? Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesucristo es el único camino, la única verdad. Él es la vida. Yo le quiero decir, no por obras, para que nadie se gloríe, no por religión, no por nombres de religión, no por líderes, no por absolutamente nada que tengamos los hombres podemos ser salvos, solamente por la obra del Señor Jesucristo. Por tanto, hoy usted puede tener el perdón de sus pecados. Si usted de corazón confiesa delante del Señor sus pecados, Él es amplio en perdonar. El Señor en el último canto decía, gracias Cristo. ¿Por qué? Porque con su sacrificio Él limpió nuestros pecados pasados. Con su sangre Él lava los pecados. Y hoy usted puede tener sus pecados perdonados. Hoy puede lavarse en la sangre del Señor Jesucristo por su sacrificio. Y esa es la salvación. El camino de la salvación es creer en el Señor Jesucristo. Crea de todo corazón. Yo le aseguro que en el nombre de Jesús usted será salvo. Amén. Padre, te queremos dar gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos el camino de la salvación, Señor. Así como Pedro, cuando sanó a aquel cojo, Señor, de nacimiento, le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, fue sano, Señor. Asimismo, nosotros podemos hoy decir, en el nombre de ese mismo Jesús de Nazaret, a quien levantaste, oh Dios, de los muertos por la resurrección, a ese mismo Jesús, hoy, en ese nombre, nosotros proclamamos la salvación, Señor. Porque hoy creemos de corazón, Señor, que en ningún otro nombre hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación, Señor. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros los hombres en que podamos ser salvos. Señor Jesús, muchas gracias por esa grande salvación. Muchas gracias por ser el gran pastor. Muchas gracias por haber muerto en ese sacrificio, pero aún te agradecemos porque
voluntariamente te ofreciste para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Jesús, por mi salvación. Gracias por haber venido a mi vida. Gracias por haberme alumbrado el entendimiento. Gracias por haberme guiado a salvación. Gracias por ser mi roca de salvación. Gracias por ser ese gran pastor que me fuiste a buscar donde yo estaba perdido. Así, oh Señor Jesús, gracias por cada hermano que está aquí y por los hermanos que escuchen esta enseñanza también, Señor. Gracias por la salvación de sus almas. Pero aún, Señor Jesús, la obra continúa. Salva todavía, Señor. Salva a esas ovejas perdidas que se encuentran entre medio de nosotros. Llámalos, búscalos, tráelos, cúralos, restáuralos, alimentalos, hasta que ellos puedan ser engordados en tu salvación. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Bueno, que el Señor le bendiga y por favor mediten en la palabra. Y si Dios permite, el próximo domingo, pues por acá nos vemos a la misma hora.